Brevemente, si nos puedes comentar algo, por favor. Bueno, has hecho una introducción fantástica. Al frente. Y es un placer estar en un lugar como este, tan hermoso, con todas estas pinturas de Siqueiros. Venimos de realizar 5 conciertos en diciembre en Sudamérica y estamos presentando ahora un libro que se llama La Carta. Este libro es el resultado de 9 meses de correspondencia con los seguidores, en los que preguntaban todo tipo de cuestiones de su interés, digamos cuestiones que podían ser no las habituales que en la prensa me hacen más habitualmente, que son labores promocionales, y bueno, surgieron muchas preguntas muy interesantes y las hemos recopilado en este libro. Es un libro en el que se habla, bueno, del arte, se habla de mi propia obra, pero también se habla del mundo que nos ha tocado vivir, distintas reflexiones, tanto por parte de los seguidores como mis respuestas. Y eso es lo que estaremos mañana presentando en la librería Gandhi, en Coyoacán. Y luego tendremos en junio, el honor de poder volver a los escenarios aquí en Ciudad de México, en la Curva de los Hermanos Gutiérrez, y en Guadalajara, en el Estadio 3 de Marzo. Son 2 conciertos absolutamente enormes. No me esperaba, por supuesto, esta tan buenísima acogida por parte del público de forma tan inmediata. Y bueno, eso es básicamente lo que venimos a contarles. Y estoy, por supuesto, aquí a su disposición, abierto a cualquiera de sus preguntas. Muy bien, Enrique, gracias por esta breve introducción y bienvenido de vuelta a México. Gracias. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas de tu lado izquierdo, por favor. Ok. Hola, buenas tardes. Me llamo Enrique Sitjà, de la agencia EFE, y mi primera pregunta que te quería hacer es, si no voy equivocado, tuviste un parón en los escenarios por motivos de salud, ahora has vuelto con 5 conciertos y ahora te quedan 5 más. Yo te pregunto, ¿qué esperas vivir en los escenarios de México? También te quería preguntar, para puntualizar, ¿cuándo habías estado antes aquí y cómo es el público mexicano, cómo reacciona a tus canciones? Y ya para terminar, ¿qué trae de nuevo este álbum? Y también, pues al final, las reflexiones que hacías con tus seguidores, que decías que en la prensa no se acaban de abordar. ¿Qué temas abordas allí que puedes desvelar? Muchas gracias. Bueno, por es favor, una pregunta agáchense, muchachos, no son malos, ¿no? extensa, ¿no? Que no sé ni cómo empezar. Bueno, el público mexicano siempre me ha tratado con mucho cariño. Considero este país mi segunda casa. Es un lugar donde he vivido, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, infinidad de situaciones que me han marcado como persona y como artista, y he tenido la fortuna de tocar, yo creo que, no voy a decir en todos, pero muchos de los grandes escenarios, grandes y pequeños, pero los pequeños también me parecieron grandes, de la ciudad y de toda la República, ¿no? Recuerdo los primeros conciertos, yo creo que fue el año 90 o por ahí, con Héroes, cuando hicimos pues todos los clubs, Rockstock, Rocotitlán, La Diabla, El Antro, todos esos lugares, y luego todos, bueno, Teatro Metropolitan. Siempre he sido muy bien recibido, la verdad, y siempre es un placer volver aquí.
Entonces, mis esperanzas con respecto a este concierto, por un lado, después de todo lo que me ocurrió hace 2 años, cuando tuvimos que parar la gira y pensaba que no iba a poder volver a los escenarios, bueno, pues es un reencuentro con mis seguidores mexicanos muy, muy deseado. Espero que el público tenga las mismas ganas que yo, porque va a ser para mí un concierto muy emocionante. Hola Enrique, a tu derecha, Jorge Santamaría del diario Excelsior. Tengo un par de preguntas. Primero, ya te probaste en 5 conciertos en Sudamérica. Después de lo que pasaste, ¿tu rehabilitación está completa o hay algunas canciones desde Héroes a tu etapa como solista que a lo mejor ahorita se te dificulta un poco más cantar y estaría bien saberlo, porque a veces la gente pues quiere escuchar canciones que a lo mejor ahorita vas a tener que dejar un poco de lado? No sé si sea ese el caso. Y la segunda es, en el tema de tu rehabilitación, ¿a qué recurriste? Hiciste un libro, hiciste un disco, pero pues el disco lo produjo Adán Jodorowsky. No sé si a través de este tema de la psicomagia te ayudó también, o a qué recurriste para a nivel psicológico recuperarte al 100. Bueno, me gustaría puntualizar que tú hablas en unos términos de rehabilitación como si fuera a la clínica Ford o algo así y tuviera algún tipo de problema con sustancias o tuviera que hacer una cura de adelgazamiento o alguna cosa así. Nada que ver. Supongo que no todos habéis sabido todo el proceso de lo que ocurrió, pero lo que acabamos descubriendo es que mi problema es con una sustancia química que se llama propilenglicol, que contiene la mayoría de los humos del escenario, de los escenarios. Entonces, realmente no he necesitado ni ir a la clínica Ford, ni he necesitado la psicomagia, ni he necesitado ningún tipo de rehabilitación. Lo que hemos hecho es algo tan sencillo como eliminar el humo de los conciertos. La prueba fueron estos 5 shows que hicimos en diciembre en Sudamérica, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, Bogotá. Y fueron 5 shows magníficos, muy, muy emocionales por parte de nosotros subiéndonos al escenario y por parte del público, y fue fantástico ver que los conciertos salían estupendamente bien. No tengo ningún problema en cantar ninguna canción, tengo un repertorio muy amplio y demandante. Las canciones se han elegido no porque tenga algún problema o no lo tenga para interpretarlas, sino porque sean canciones que pensamos que van a funcionar mejor en este show, y que no se preocupe nadie. Van a ver un gran espectáculo que hemos preparado para la curva de los hermanos Gutiérrez, y espero estar en plena forma para cantar con el público mexicano. Ahora. Hola, buenas tardes Enrique, bienvenido a México. Gracias. Guillermo Tellas de Rock Activist. Bueno, ya deseo hacerte un par de preguntas acerca de tus libros. La carta ya está publicado. Mi primera pregunta, entre Microdosis y Exilio Topanga, fue como si buscaras 2 estilos diferentes de poesía. En la carta has buscado explorar otra manera de escribir. Bueno, agradezco mucho que tengas esa consideración, porque efectivamente tanto en Exilio Topanga como en Microdosis, en los 2 poemarios busqué otra voz distinta a la de mis canciones. Intentaba encontrar un vehículo a través de la poesía y de la literatura, un vehículo para expresarme y encontrar una vía distinta, ¿no? Y este libro, claro, es un libro que no es de poesía, es un libro de correspondencia. Entonces, la forma en la que me expreso, he intentado que sea
una forma, por un lado literaria, por otro lado correcta y por otro lado quizás en algunos aspectos hasta periodística. Creo que cada vez que te planteas escribir y te enfrentas al folio en blanco es muy demandante y es algo que muy exigente. Entonces, bueno, la verdad es que lo he disfrutado mucho y me alegra además saber que la gente que está leyendo el libro lo está disfrutando también. Muy bien, por otro lado, mi siguiente pregunta. Muy bien. Sí, en microdosis, lo que leo, sería como un trabajo más introspectivo. Enrique Bunbury, hablando de Enrique Bunbury. ¿Cómo es ahora escribir interactuando con toda esa gente que te sigue y que te admira, que quizás tengas que escribir viendo las cosas desde la óptica de otra persona? Gracias. Bueno, sí, es interesante porque Exilio Topanga era una mirada exterior al mundo y sobre todo a la ciudad en la que vivo, en Los Ángeles, cómo cambiaba el barrio, cómo cambiaba ciertas cosas, ¿no? Y Microdosis era una mirada más al interior. Y efectivamente en la carta tengo que atender a las preguntas de la gente, a las curiosidades de la gente y entender las distintas posiciones del público. Y en alguna ocasión he intentado incluso contraponer opiniones totalmente contrarias. Gente que veía pues determinada parte de mi carrera, determinada cosa que yo había dicho de una manera, gente que la veía de forma totalmente opuesta. Y he intentado explicarme, he intentado dar con una mejora de mi discurso para hacerme entender mejor. No sé si lo he conseguido, pero lo he intentado, por lo menos. A tu derecha, César Muñoz, en la revista Proceso. Hola, César. Hola, ¿qué tal? Son dos preguntas englobadas a revalorizar lo que es nuestra cultura latina y lo que es nuestro idioma español. Se dice que se viven los mejores momentos de la música latina, no precisamente la rock, son los tiempos de Rosalía, de Z Tangana, en México, de Peso Pluma. ¿Tú ves ese gran momento en español? A lo mejor, a pesar de nosotros, no es del rock. Bueno, es una pregunta interesante la que realizas. Yo creo que, aunque hay una serie de artistas latinos que están teniendo un éxito arrollador a nivel global, eso no implica para que este también sea el momento de otros artistas que no tienen tantísimo éxito. Es el tiempo que les ha tocado vivir y es el tiempo en el que se están expresando. Y hay música fascinante en todos los géneros. Has citado, creo que casi todos eran de género urbano, aunque creo que Tangana y Rosalía tienen sus particularidades. Pero también hay muchos artistas que están teniendo un éxito global maravilloso, desde la revisión del folclore, y pienso en Natalia, pienso en Silvana, pienso en Mon Laferte, y pensar que este es el tiempo de Tangana y no es el tiempo de Natalia me parece que no es cierto. Y también hay muchos artistas en toda la región, dentro del género Latin Alternative o rock en español o como lo queramos llamar, que están haciendo grandes discos, ¿no? Pienso que los discos que nos ha ofrecido León, Larregui, Zoé, pienso el último disco de Austin TV es fantástico, pienso en grupos como Babasónicos o como Conociendo Rusia en Argentina. Todo eso está ocurriendo hoy en los 2020. Entonces, cuando hacemos un panorama de lo que ocurre el día de hoy, mirar solo los discos más vendidos es quedarnos con una porción
que no es la definición total del panorama, es solo una parcela. Entonces, bienvenida a esa parcela, pero también hay que atender a otras. Y en el lado de las letras, ¿cómo saltar hacia las siguientes generaciones, siendo herederos de Cervantes, hacia, pues, vamos, unas letras más finas? Y con este libro de la carta, bueno, también me hace una analogía a la carta del tema de los héroes. Bueno, el tema de los textos, de las canciones, es un tema apasionante, ¿no? Y hay gente que escribe canciones estupendas con un gran contenido poético en todos los géneros, ¿no? La salsa era un género en el que, bueno, lo que se buscaba era la interacción sensual con la pareja, hasta que llegó Rubén Blades y revolucionó totalmente el género y empezó a hablar desde un contexto de la salsa social, ¿no? Por supuesto que en el rock and roll apareció Elvis Presley, Little Richard, hablando de cosas estrictamente sexuales, y tuvo que aparecer alguien como Bob Dylan para darle contenido literario al rock and roll. Entonces creo que todo es posible en todos los géneros y en todas las lenguas, obviamente. Y no es necesario que una cosa sea la única vía, ¿no? Yo no le pediría a todos los artistas que fueran estrictamente literarios. Creo que está bien que haya algunos que simplemente nos entretengan y nos hagan bailar, ¿no? Cada uno elige un poco su terreno, el terreno en el que se siente más cómodo. Muchas gracias. A ti. Y abajo, a la izquierda. Hola. Hola. Luis Ángel Marín de @FM. Bienvenido a México. Y salud. Gracias. Salud. Estamos viviendo una época digital de inmediatez, pero a muchos nos tocó vivir los 80, vivir los 90. Tú, como parte de esta industria, ¿qué añoras de esa época? 80, 90, ¿qué añoras en cuanto a la industria? Contacto con fans, el tema de grabaciones, etcétera. ¿Qué añora Enrique Bunbury de esa época? Bueno, hay cosas buenas en todas las épocas. Los 80 y los 90 fueron una época muy buena a nivel general. Creo que los 2000 tienen sus pros y sus contras. Y igual que los 80 y los 90, pero si hay algo que me parece más preocupante en los 2000 es la obsesión de una nueva generación en torno a la tecnología, ¿no? El pensar que la tecnología es buena per se y que todo avance tecnológico nos lleva a un lugar mejor, sin ningún tipo de reflexión. Eso es algo que creo que merece un debate y una reflexión más profunda. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, los conciertos en los 90, un concierto sin teléfonos entre el público, eso es gloria pura. Eso es lo mejor. Para el que no haya estado en los 90, no tenéis ni idea de lo que era un concierto, la belleza del público entregado a la escucha y al disfrute de la música en sí, sin tener que preocuparse de grabar para enseñárselo a su prima o grabar para subirlo a internet o grabar para nada. Eso, si pudiera hacer así, que se volviera a los conciertos de esa manera, lo haría inmediatamente. Muchas gracias. Mi segunda y última pregunta. Muchas de las bandas de rock que están tocando ahora en México y en otros países de Latinoamérica crecieron escuchando tu música. ¿Te ha tocado escuchar algún artista, alguna banda en algún fragmento de canción que digas, esto me suena a algo que pude haber hecho yo o algo que hicimos en algún tiempo? La verdad es que no. La verdad es que
que no pienso de esa manera. He escuchado a artistas que me dicen, no, escúchalo, su voz se parece, o su forma de escribir, o mira cómo suena esto a tal época tuya. Y es muy halagador que haya alguien que lo piense y que me lo diga, pero yo intento, cuando escucho a los artistas mencionados que dicen que se parecen un poco a lo que haya podido hacer en algún momento, lo que escucho es las diferencias, ¿no? Lo que escucho es lo que ellos están aportando. Y prefiero pensar de esa manera, prefiero pensar en que aunque hayan agarrado ahí el legado de alguna manera, lo están estirando en una dirección nueva y le están aportando su propia visión. Muchas gracias, maestro, gracias. Por acá. Hola. Hola, ¿qué tal? Chucho Tepepa de Cobalto 60 Magazine. Un gusto como siempre. ¿Qué tal, Chucho? Hola. Se ha hablado de la carta, se ha hablado de otros libros, de estas nuevas canciones. El señor Enrique Ortiz de Landazuri y Sartori, ¿cuándo y cómo se desprende para crear sus propios mundos más allá de la literatura? Como dice el título de una de sus canciones, nuestros mundos no obedecen a tus mapas. ¿Hacia dónde va la brújula de Enrique Burburi? Si el norte fuera el sur, si el sur fuera el norte y si él fuera otra persona. Bueno, yo no sé si estoy yendo en una dirección, digamos, en línea recta, ¿no? Yo pienso muchas veces que voy dando volantazos y mi camino hacia mi destino, digamos, es un camino lleno de curvas y voy aceptando el camino porque, de hecho, lo prefiero así, prefiero que el camino sea largo, que me lleve por distintos lugares, que me sorprenda. No es una evolución necesariamente lógica ni necesariamente coherente para todo el mundo, lo es para mí, me guío por mis impulsos y mis necesidades, y hay veces que un disco que compongo contradice totalmente al disco anterior y acepto que ese es mi camino, ese es mi destino, ¿no? Que la distancia más larga es el viaje más interesante. ¿Es camino, es destino, es fortuna o todo está escrito en un viejo libro para que ese camino que no se ve se pueda sentir el aroma, verlo con los oídos, escucharlo con los ojos y cantarlo con el alma? Bueno, el camino no está escrito, ¿no? El camino lo tienes que ir descubriendo y espero que sea una sorpresa para los que me siguen y los que escuchan mis discos, igual que lo sea para mí también. Gracias. A ti. Gracias. De tu lado izquierdo, por favor. Hola, Enrique. Odette para Rector 105. Es un gusto hablar contigo. Tengo mucha curiosidad que durante 40 años de trayectoria musical me parece que de alguna manera a lo largo de tus etapas tuviste que haberte sentido fragmentado tanto emocionalmente como musicalmente. ¿Cómo es que tú te mantienes en esencia y sigues teniendo como el proceso creativo para poder seguir creando música y además colaborar con otros músicos? Gracias. Bueno, a mí el proceso creativo y el componer canciones, grabar álbumes, colaborar con otros artistas, me sigue gustando igual hoy o más que el primer día. Me sigue emocionando. No sé cuál es el motivo realmente. Quizás el pensar que todavía puedo hacer algo mejor, que todavía no he conseguido expresar con precisión lo que tengo dentro, o me quedan cosas por decir.
Y en cuanto a las colaboraciones, pienso que colaborar con un artista siempre es muy enriquecedor, sobre todo cuando son artistas que pertenecen a géneros muy dispares, ¿no? Me encanta colaborar con alguien cuyo territorio jamás he pisado y jamás pisaría si no fuera en una colaboración. Gracias. De tu lado derecho, por favor. Por acá, Sergio Flores, Miluso Rock, periódico El Gráfico. Enrique, hablabas también sobre ver una hoja en blanco. A veces hay ciertos bloqueos creativos cuando un artista se enfrenta nuevamente a una nueva canción, a un nuevo libro. Cuéntame, este último texto de este último libro de la carta, a ti seguramente te dejó un nuevo aprendizaje, una nueva forma, como lo comentabas, como para encarar nuevas canciones, para encarar nuevos aspectos literarios. Cuéntame un poco de qué te dejó este libro de la carta. Bueno, este libro a mí me dejó particularmente me obligó de alguna manera a expresar mejor mi discurso, a revisar mis planteamientos, a pensar en qué me había equivocado o en qué podía mejorar determinadas actuaciones o determinados comentarios o forma de expresarme. Y creo que ha sido una labor de conocimiento mutuo entre los seguidores y yo muy interesante, porque digamos que hemos tenido un desarrollo en la comunicación que no te permiten las redes sociales, por ejemplo, cuya inmediatez y extensión tan corta no permite estos desarrollos como para escribir 6 páginas, 7 páginas explicándote con respecto a un tema, ¿no? Eso ha sido muy enriquecedor para mí y creo que para todos los participantes fue también bastante intenso y emocionante. Gracias. A tu lado izquierdo, por favor. Hola, ¿qué tal, Bumburi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Jonas Yesaí de Johnny History MX. Tus preguntitas, Bumburi. Después de un tiempo de parar tus shows aquí en México, pues me imagino que va a haber una compensación para tus fans, para tu público. Digo, compensación en estas 2 fechas, pues que ya se lograron sold out. Vamos a tener alguna colaboración de escenario, producción nueva, firma de autógrafos, porque muchos fans yo creo que están esperando eso, una firma de autógrafos. Bueno, sin ir más lejos, mañana mismo estamos en la librería Gandhi firmando los libros. El espectáculo que verán en la Ciudad de México y en Guadalajara es un espectáculo totalmente nuevo, no tiene nada que ver con la gira que cortamos la otra vez. La otra era una gira que se llamaba 35 años. Esta son los shows únicos a los que les estamos dando un carácter muy especial. Es la vuelta a los escenarios con un nuevo disco que es Greta Garbo y un repertorio seleccionado para la ocasión, ¿no? En cuanto a las colaboraciones yo no las planteo. Las colaboraciones surgen. Perfecto. No, es una cosa que ocurre de forma misteriosa y milagrosa. De repente, en el espacio-tiempo te encuentras con un ser querido al que invitar al escenario y con el que compartir con todo el público. Entonces, básicamente, no puedo dar sorpresas que van a ser una sorpresa para mí también. Ok, Bumburi, y una pregunta que es un poquito más personal. Tu música siguió generando números, digo, tienes temas como Frente a Frente, aunque seas conmigo, etc. Pero en la trayectoria de Bumburi, como Bumburi como fan, ¿qué le escribiría de carta para trascender con artistas de talla nacional e internacional como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Gustavo Cerati? Tomaste el tema hace rato de Bob Dylan, hasta Bob Marley, ¿no? O sea, ¿cuál sería la carta que le dejaría Bumburi como fan a Bumburi? Y decir, este tema es de Bumburi y este tema me hace falta, esto me hace falta para que la gente diga, nada más con solo escuchar la introducción, es Bumburi. ¿Qué te falta? No sé qué responder. No sé qué responder, de verdad, porque, bueno, espero que esa canción
sea tan identificativa de mi carrera, todavía esté por escribir, ¿no? En el peor de los casos he escrito como 300 canciones. Entonces, alguna de ellas a lo mejor podría servir, no lo sé. Yo prefiero la primera opción, prefiero que lo mejor esté todavía por llegar. Gracias, Enrique. Canoe, de Habitantes del Rock, gusto saludarte. A lo largo de tu carrera has viajado por el mundo, hecho discos con viajes en la India, con viajes en el tiempo pasado, y has hecho canciones, más bien discos con temas de box, de circo, de teatro, demás. ¿Qué te falta por hacer? ¿No? ¿A qué país te gustaría viajar? ¿Qué cultura te gustaría conocer? ¿O qué literatura quisieras leer para inspirarte en los próximos discos? ¿Qué es lo que queda por vivir? Bueno, todo lo que planifiques finalmente no acabará siendo como te esperabas. O sea que casi prefiero que la vida te vaya sorprendiendo conforme vaya avanzando y ojalá me mantenga con la capacidad de sorpresa y de interés como para seguir viajando, seguir conociendo y disfrutando de la música, los músicos, la literatura, los viajes y los lugares. Hay muchos sitios en los que me encantaría grabar, ¿no? Me encantaría grabar en algún lugar del Caribe, por ejemplo. Me encantaría grabar en algún estudio concreto que tengo localizado en Estados Unidos, ¿no? Pienso en Nashville. Hay muchos sitios en los que me gustaría grabar y seguramente no me quedan tantos discos por grabar. Muchas gracias. Gracias. De tu lado izquierdo, por favor. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos del Señor, Periódico Reforma. Ahorita que mencionas que no te quedan muchos discos por grabar, que se habla de ciertas complicaciones que has tenido últimamente, ¿te has puesto a hacer un balance de tu carrera y decir, esto es lo que me hace falta, esto quisiera hacer, has buscado explorar en otras áreas? ¿Qué es lo que crees que te hace falta hacer? No, yo no miro mucho para atrás. Me gusta mirar para adelante y aunque diga no me quedan muchos discos, bueno, pues mi próximo disco que voy a entrar a grabar este verano va a ser mi disco número 20 de estudio, aunque me quedaran 20 más, me parecerían insuficientes, ¿no? Siempre piensas que ojalá te diera tiempo a hacer más cosas. Y sí, me gustaría dedicarle más tiempo a la escritura y ojalá a grabar más discos, pero principalmente a crear, ¿no? A componer canciones, a grabarlas, a escribir libros. Eso es lo que más me emociona ahora mismo. Gracias. Ahora de tu lado derecho, por favor. Hola Enrique, Patricia Villanueva del Heraldo de México. Justo en el mismo sentido, ya trabajas en nueva música, no sé si es prematuro o no, ¿qué viene para ti? Bueno, es prematuro hablar de un disco que todavía no he grabado, pero que voy a grabar este verano. Yo tengo datos con respecto al disco que me gustaría quedarme para mí hasta que sea una realidad y pueda mostrarlo, ¿no? Y pueda saber exactamente qué cara tiene mi disco. Tengo algunas ideas claras, tengo canciones, tengo una orientación, va en otra dirección totalmente distinta a Greta Garbo, pero yo creo que hablar de ese disco tocará en otro momento. Y una más, no sé si en tus conciertos estás viendo a gente nueva, a los jóvenes. ¿Crees que sí está llegando tu música también a los jóvenes? Bueno, sorprendentemente sí que veo a gente de nuevas generaciones y no es algo con lo que yo contara ni necesidad, quiero decir. Lo que considero más lógico es que mi público crezca conmigo y que conforme yo vaya cumpliendo años me vaya encontrando con un público más mayor.
como le ocurren a todos los artistas que tienen largas carreras, ¿no? Afortunadamente también hay nuevas generaciones que se van asomando a la música que he hecho, pero ya te digo, yo si no viniera esta gente nueva, joven, estaría contento con mi público, de mi generación, que en el fondo yo escribo canciones desde la perspectiva de un hombre de mi edad, no escribo desde la perspectiva de un niño de 14 años, escribo con respecto, con mis ideas, con una edad que ya tengo, que no es precisamente de un quinceañero. Gracias. Del lado izquierdo, por favor. Hola Enrique, ¿cómo estás? Ricardo de Grita Radio. Muchos años hemos seguido tu carrera desde que llegaste con Héroes del Silencio y te ha gustado los monumentos icónicos. Tocaron el Cine Ópera hace muchos años, son lugares espectaculares, tocan el Teatro Metropolitan y ahora llegas a un lugar icónico como Siqueiros. Consideramos que justamente eres también un pintor musical. ¿Por qué? Porque vas dejando plasmado a lo largo de la parte auditiva esos momentos que a la gente le plasma cosas. Siqueiros lo hizo en su momento, situando cosas de la historia. Tú vas situando cosas también de la historia. Esa historia de Enrique Bunbury, hacia dónde lleva y hacia dónde le pondrías una pintura musical a todos tus discos. Bueno, te agradezco mucho esa comparación tan hermosa que has hecho con la pintura. Ya unir mi nombre con el de Siqueiros me parece demasiado para mí, entonces me bastaría con los garabatos de un niño, ¿no? Yo creo que todo músico, todo artista que se precie, lo que intenta es reflejar de alguna manera el mundo que le ha tocado vivir. Y yo creo que a través de mis discos he intentado comprender y explicar este mundo tan complejo y cómo está cambiando y cómo está evolucionando. No sé hasta qué punto lo haya podido conseguir, pero esa es mi pretensión, ¿no? Que escuchando mis discos se pueda escuchar los 80, los 90, los 2000, los 2020. Hola, ¿qué tal, Bunbury? Por acá Maciel Mendoza de Rock con Madre. Muchísimas felicidades, qué gusto tenerte en México y de vuelta. Oye, pues en tus canciones siempre has querido plasmar poesía, reflexión, verbo, ¿no? Todo esto que tiene que ver con lo más profundo. Y yo te quiero preguntar acerca de la palabra. Creo que mucho se habla acerca de la música, pero si nos vamos a lo más primario, para ti, ¿qué significa la palabra? ¿Y cómo construye tus narrativas tanto en canciones como en este caso tu libro La Carta? Muchas gracias. Bueno, la palabra es el principio de todo. Yo siempre consideré que, independientemente de que una canción es un contexto musical en el que hay una armonía y una melodía y obviamente hay un ritmo, una canción tenía que expresar algo, tenía que partir de la necesidad de expresar y comunicar un sentimiento. Siempre he pensado que si no tenía esa necesidad de expresar, no tenía sentido que compusiera ninguna canción. Para mí, todos mis discos de alguna forma nacen de intentar expresar ese momento concreto en el que he vivido. Y también los libros que he escrito parten de una necesidad de explicar algo, ¿no? Pienso en Exilio Topanga, hablaba de la necesidad de explicar o de intentar entender el cambio en el barrio y en la ciudad, en Microdosis, esa mirada interior y esa mirada a la necesidad de la expresión artística, y en La Carta, esa comunicación con el otro, ¿no? El escuchar al otro, atender al otro y
y por supuesto intentar entenderlo, entender cuáles son sus situaciones y sus preocupaciones. Eso ha sido un poco toda mi preocupación. Hola, ¿qué tal? Antonio Bazán, de Escucha Radio. Hola, Antonio. Yo quiero preguntarte, hablamos de tecnología, hablamos de las nuevas generaciones. Este libro que presentas mañana, ¿te gustaría en un futuro muy lejano, llevarlo a una serie de podcasts o una serie de audiolibros? Bueno, muy interesante lo que planteas. La respuesta es no. Me gustaría que se quedara en papel. Me gusta el formato libro, me gusta esa conexión que se establece con el lector, ¿no? El lector tiene que poner algo de su parte. Digamos que las tecnologías lo que intentan en general es ahorrarnos tiempo y esfuerzo. Y a lo mejor lo que le pido al lector en este caso es ese esfuerzo por intentar entender, intentar comprender, intentar meterse en un mundo concreto. Los podcasts están muy bien y los audiolibros y todo eso, pero yo sinceramente recomiendo infinitamente más la lectura. De tu lado derecho, por favor. Vamos con la última pregunta, por favor, Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Eduardo Piña, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Hace un par de años, la noticia de tu estado de salud consternó al mundo musical. Afortunadamente, hoy en día conocemos el nombre de la sustancia que deterioró tu salud en esos momentos. Sin embargo, rememorando aquella época mientras se encontraba presente la nube negra de tu vida, a mí me gustaría saber qué cruzaba por la cabeza del boxeador mientras se encontraba en la lona. Sí, bueno, fueron momentos muy duros para mí. Toda la gira que realicé, prácticamente todos los shows que realicé en la gira del 35 aniversario fueron muy complicados, fueron como escalar cada noche un 8000 y sí, fue una experiencia ciertamente traumática, ¿no? El pensar que nunca más podría subirme a un escenario. De hecho, durante mucho tiempo, durante un año y medio, estuve pensando que ese era el final de mi carrera encima de los escenarios, que tendría que plantearme otras posibilidades, ¿no? Dedicarme a escribir, a componer, a hacer música para películas, otras opciones. Y afortunadamente encontramos la respuesta y me he podido volver a subir a un escenario con mucha cautela. Hemos hecho 5 conciertos en diciembre, vamos a hacer 6 ahora en junio y julio, o sea que todavía ni siquiera me he atrevido a plantear lo que es una gira en sí misma. Es una cosa que estoy realizando poco a poco y no sé si en algún momento volveré a hacer giras. Sé que conciertos me apetece hacer, pero quizás no haga giras tan brutales como las que hacía durante muchísimos años. Entre aquellas alternativas se hallaban tu libro y el disco y el vino. Creo que el vino no ha sido mencionado en esta conferencia y me gustaría saber un poco más detrás de ello. Bueno, te agradezco mucho. El vino, la verdad es que todavía no está disponible. El vino va a salir seguramente creo que en un mes o mes y medio podrá estar disponible tanto en España como en América, y es un esfuerzo que hemos realizado en común con una bodega española del norte de España, en el País Vasco. Muchos de mis antepasados, mis abuelos, vienen del País Vasco y Navarra, y hemos querido hacer como una especie de botella homenaje a mis ancestros. El vino se llama Landázuri y es un chacolí, que es un vino típico del País Vasco, es un vino blanco y es un vino gourmet el que hemos confeccionado para, bueno, esperamos que para el deleite de muchos. Así será, muchísimas gracias. Muy bien. Sí.
Perdón, Enrique. No, pues ya para cerrar esta conferencia de prensa, pues algo más que tú quieras comentarles a todos los medios que están aquí presentes. Todos los fans. Bueno, yo lo primero agradecerles a todos su presencia, tantísimos medios, tantísimos amigos y caras conocidas que tenemos aquí. Es un placer siempre estar en la Ciudad de México, que también me han tratado de día y de noche. Les espero a todos en el concierto de aquí, de la Curva. No sé si hay alguno que venga desde Guadalajara. En Guadalajara también siempre me he sentido muy querido y sé que vamos a hacer un gran concierto. Y nada más, disfruten de lo que queda del día y denles un beso a sus madres mañana.